Bien, hermanos, a los otros días, el sábado pasado cuando terminó la reunión, eh, una hermana, con todas las ansias de saber y de aprender, ya estaba por subir el auto, ya me estaba yendo, y me dice, hermano, quiero hablar con usted, ¿qué necesita? Quiero que me explique la parábola de la oveja perdida. Pero acá, ahora, ya me estoy yendo. No, 2 palabras. No se puede explicar en 2 palabras. En realidad, yo comprendo que en estos tiempos la gente quiere respuesta rápida y quiere una contestación y encontrar la verdad de forma rápida. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que escudriñar las Escrituras. La palabra de Dios nos dice que tenemos que analizar. Y una vez que le hemos escudriñado, que le hemos analizado, llegar a las conclusiones a las cuales podemos arribar después de un análisis, de un estudio del tema. En 2 palabras, no se puede ni expresar una mención bíblica, ni se puede tampoco analizar todo un párrafo bíblico. Entonces, cuando se presentó o se dio la oportunidad de elegir el tema que hoy iba a predicar, dije, ¿qué puedo predicar? Ya sé, la parábola de la oveja perdida. Así de esa manera satisfago la inquietud de los hermanos que tienen esa inquietud y también nos enriquece a todos conocer la palabra de Dios. Y esa parábola está en Lucas, capítulo 15, en donde hay 3 parábolas en ese capítulo. Está la parábola de la oveja perdida, la parábola del dracma o la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Lo que tienen en común las 3 parábolas es que hay algo perdido que es hallado, que es encontrado y que se produce gozo, se produce alegría en el corazón de Dios cuando ese algo perdido es encontrado. Y el gozo de Dios es el gozo de todos nosotros, porque Dios nos transmite su gozo. Y nosotros también nos gozamos cuando Dios se goza. Por eso, nosotros tenemos que procurar siempre agradar a Dios y gozarnos en Él y gozarnos con Él. Eso significa gozarnos con Él. Significa sentir que Dios está gozoso por una determinada situación y nosotros vivir el gozo porque Dios está gozoso. Por ende, esa obra redentora de Dios es una obra en la cual Dios se goza cuando salva un alma. Y nosotros, como iglesia de Cristo, también debemos gozarnos cuando se salva a aquel o aquellos que están perdidos. Porque todos sabemos, no hay un camino intermedio, hay un camino que es único, el camino a Dios, y ese único camino se llama Jesucristo. Lo demás es infierno, o el cielo o el infierno. El que no está en Jesucristo
Y bueno, la consecuencia es la consecuencia de haber seguido un camino equivocado. Por ende, la iglesia debe gozarse cuando se salvan las almas, como hay gozo en el cielo cuando se salvan las almas. Y para comenzar entendiendo esta parábola, hay que tener en cuenta el mensaje cultural, la época, el momento, el contexto. Dice Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Vemos ahí ese contexto cultural, ese contexto en el cual va dirigido las personas que son oyentes de esa parábola, a quien Jesús les habla y les da esta explicación. En primer lugar, les habla a publicanos y pecadores. O sea, escuchaban gente que era despreciada, que eran pecadores, porque los publicanos eran cobradores de impuestos, más o menos injusto como los de estos tiempos, ¿no? Pero muy corruptos, como los de estos tiempos. En eso no evolucionamos nada. En consecuencia, ellos eran los que estaban escuchando. Y estaban los fariseos, los escribas, que se creían como religiosos, se creían que sabían todo. Se creían perfectos, orgullosos, y decían, ¿cómo puede ser que Jesús hable con publicanos y con pecadores? Ellos odiaban a los publicanos y a los pecadores, los despreciaban. Y ese era el murmullo que hacían. Ellos pensaban que eran los únicos porque creían cumplir la ley. Y no les interesaba rescatar a nadie, rescatar a los pecadores. Entonces, que Jesús se acerque a pecadores, a publicanos, y no a ellos que eran los perfectos religiosos de la época, y les llamó la atención. Les llamó la atención y se conmocionaron. Pero Jesús no vino a traernos una religión. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la iglesia no vino para que los líderes se enriquezcan. La iglesia no vino para lucimientos de las personas. La iglesia vino también para hacer lo que Cristo vino a buscar. Buscar y salvar a los que se han perdido o a los que están perdidos. Esa es la misión de la iglesia. Y eso es lo que produce el gozo de Dios. Eso es lo que produce el regocijo del cielo. Ese gozo, ese regocijo, cuando lo que se perdió es hallado. Lo que está perdido es encontrado. Entonces, lo que puso en evidencia Jesús con esta enseñanza, que los fariseos eran indiferentes, eran orgullosos y que no tenían ningún gozo o no sentían el gozo de Dios. Como son muchos religiosos y jerarcas de religiones de estas épocas, orgullosos, indiferentes,
más interesados en sus propios intereses, en su propio beneficio que en el gozo de Dios. El creyente, en la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, se goza cuando se pierde, cuando es recuperado un creyente perdido o alguien que no es creyente. Porque la iglesia está para salvar almas, no para que la pasemos bien nosotros y para que nosotros recibamos excluyentemente las bendiciones. Las bendiciones de Dios son para todos los que quieran llegarse a Dios, para todos. Y la misión de la iglesia es mostrar que hay en Jesucristo un Salvador, en Jesucristo el gran pastor, ese gran pastor que busca las ovejas perdidas, las que están en el mundo y las que se alejaron de Él. Eso es lo que le goza a Él. Y también muestra que los religiosos no conocen a Dios, que conocen una serie de leyes, de disposiciones, mucho de religión, pero no conocen a Dios. Y nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que conocer todo lo que Dios nos enseña, pero fundamentalmente tenemos que conocerlo a Dios. Ese es en una primera instancia lo que podemos extraer como enseñanza de esta parábola. Los religiosos no significa que pertenecen a Dios. Y no significa que hagan la voluntad de Dios. Y no todo el que concurre a una iglesia y no todo el que conduce una iglesia conoce a Dios. Como ocurría con estos fariseos, con estos escribas, que no entendían la misión de Jesús. Y Jesús es Dios. ¿Cómo podía ser que hombres que supuestamente eran de Dios y que habían recibido la profecía de la venida del Mesías, no se enteraban de cuál era la misión de ese Mesías y no se enteraron de que el Mesías estaba entre ellos? Porque estaban más pendientes de sus pensamientos que de la revelación de Dios. Afirmaban conocer a Dios, pero ignoraban el corazón de Dios. Como muchos religiosos que son hipócritas, y como lo dice el mismo Isaías 29:13, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues sí, por eso siempre le digo a los hermanos, no nos vayamos de boca. No todo el que concurre a la iglesia, bueno, porque es creyente, y no todo es creyente. Concurre al templo, y bienvenido que concurra, pero tiene que conocerlo a Dios. Tiene que conocerlo a Dios. Porque la salvación no la da la iglesia. La salvación no la da el pastor. La salvación proviene de Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo. Y porque el único camino es Jesucristo. Y la misión de la iglesia es mostrarle el camino a aquellos que están perdidos, que están desorientados, que están confundidos o que siguen otras creencias. El único camino es Jesucristo. Entonces, la primera conclusión
que nos deja esta parábola es que desenmascara a los religiosos, desenmascara a los supuestos y falsos hombres de Dios y hace una separación. Dios es una cosa y la hipocresía no significa que esté cerca de Dios. La hipocresía va contra las enseñanzas divinas. No sentían ni el gozo divino ni conocían la verdad. Eran religiosos nada más. Y tampoco conocían la verdadera misión de Dios en la persona de Jesús de traernos la salvación. No conocían la obra redentora. Entonces, la primera conclusión que nos deja esta parábola es que los religiosos de aquellos tiempos y los religiosos de estos tiempos no necesariamente conocen a Dios y no necesariamente son verdaderos y seguidores de Jesucristo, sino a veces hipócritas. El versículo 3 de este capítulo 15 dice: entonces él le refirió esta parábola, diciendo a todos los que estaban escuchando, pecadores, publicanos, fariseos, escribas, y le hace esta pregunta, Jesús: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Entonces, lo que les muestra Jesús es que hay algo valioso que se ha perdido. Y todo lo que se pierde, los fariseos lo querían encontrar. Entonces, les toca el interés. Toca el interés material, personal. Algo valioso se ha perdido una oveja. Y el razonamiento que Jesús les hace no lo pueden discutir porque es correcto. Si se ha perdido hay que ir a buscarla. Y el pastor o los pastores que estaban cuidando esas ovejas salieron a buscarla. Los pastores habitualmente en aquellos tiempos eran hombres humildes, muy mal pagos, despreciados, de un bajo nivel social, que no podían cuidar ovejas. Y era su responsabilidad, tenían que salir a buscarla, a esa oveja. Y allí los fariseos decían: es cierto, hay que salir a buscarla, se ha perdido. En esta parábola, en este ejemplo que Jesús nos está dando y nos está mostrando algo lógico, algo correcto. Hay que salir a buscar lo perdido. Y los pastores para eso están, que vayan a buscar a la oveja perdida. Porque ellos están obligados a vigilar, están obligados a cuidar todos los días de su vida a las ovejas. Y no pueden dejar de cumplir con ese trabajo. Y si no pueden dejar de cumplir con ese trabajo, tienen que trabajar, y si trabajan no pueden cumplir con la ley, con el día de reposo. Por ende son impuros, ceremonialmente son impuros. Todo ese desprecio tenían los fariseos sobre los pastores. Por consiguiente, ellos, los pastores o el pastor, hizo lo que debía hacer. Y perder una oveja era algo
peligroso para la oveja porque había que salir a un mundo depredador a buscarlo. Los animales depredadores podían destruirla, podían comerla, matarla. Y pasa en la iglesia, cuando alguien se aparta de Dios y se va también a un mundo depredador. El mundo es destructivo. A veces te ofrece cosas que parecen lindas, pero cuando te atrapa te destruye. A veces miramos tanto al mundo que creemos que allí podemos encontrar lo que no está o lo que no hay en la iglesia. Y en el mundo vas a encontrar depredación, muerte. En cambio, bajo la protección de Dios, estando en Cristo, perteneciendo al reino de Dios, perteneciendo al cuerpo de Cristo, tenés la protección de Jesús. Tenés la protección de Dios. Por eso la misión de la iglesia es ir a buscar al que se pierde, para que de esa manera el mundo no lo fagocite, no lo destruya. Más aún cuando en aquel tiempo, o las ovejas en general, no se sabe cuidar solas. Como en estos tiempos. Las ovejas, los que forman parte del rebaño de una iglesia, por eso necesitan un pastor. No se sabe cuidar solas. Se requiere la responsabilidad de cuidarlas y es un peso grande. Y aquí, esta oveja en un descuido o por la razón que sea, se había perdido. Entonces dejaron las 99, tenían 100 ovejas, una se perdió, quedaban 99. La dejaron a las 99, no dice con quién la dejaron, quizás con otro pastor. O quizás sola, en la palabra dice en el desierto, quizás sola. A mí me hace acordar a veces cómo exigen los hermanos que están en el rebaño. Y a veces no tienen en cuenta, no se dan cuenta de que la misión del pastor, o para la misión del pastor, es más importante los que están fuera que los que están adentro. Ir a buscar a los que están afuera. O darle importancia, o darle lugar, o recibir al que viene. Porque los que están adentro, y son los 99 que están adentro. A lo que el Señor le preocupa son las 99, pero ya están adentro. Más le preocupa la perdida. Y el pastor sale a buscar a la oveja perdida. La pone en sus hombros. Con la panza aquí sobre el cuello y las patas adelante. Y trae la oveja perdida a la cual había encontrado. Ahora, una oveja, dicen los que saben, que pesa aproximadamente 50 kilos. Yo si las cargo a algunas de ustedes me parece que pesan mucho más, ¿no? Pero bueno, no sé. Dicen que pesan 50 kilos. ¿Habrá sido la de aquellos tiempos? Porque las de estos tiempos... Y venir caminando con la oveja
Yo me imagino. Venir caminando con la oveja sobre sus espaldas. ¿Y si era de noche? Por esos caminos peligrosos venir. Y fíjense que cumplió su misión el pastor con gozo, con alegría. Yo a veces veo cómo los hermanos cuando tienen que cumplir una simple misión, una simple función, inclusive los ministros, una simple función, una simple misión en la obra de Dios, lo toman como una carga. Si nuestra misión, yo ya no tengo edad para traer ovejas, más ovejas así con más de, con ¿cuántos kilos? Pero tengo colaboradores que son jóvenes, forzudos. Yo busqué los más musculosos, ¿eh? Para que puedan cargar las ovejas. Pero también a ellos se les dobla la columna. Pero este pastor venía con las ovejas, o con la oveja, pesada, caminando, porque no fue a buscarlo en una motoneta, con la oveja al hombro. Y no lo tomaba como una carga, como algo pesado, como algo feo, como algo desagradable. Lo tomaba como una obligación y lo hizo gozoso y no de mala gana. A mí me gustaría que los hermanos que trabajan en las distintas áreas, en los distintos sectores, en las distintas funciones de la iglesia, lo hagan gozosos, con alegría. Como este pastor que fue a buscar esa oveja sin desgano. ¡Oh! Tengo que ir a buscar. ¡Oh! Lo hizo con gozo y con alegría. Entonces, ¿qué le demuestra el Señor a los fariseos, a los religiosos y a todos nosotros, que es menos importante? Si es tan importante ir a buscar una oveja literal, ¿es menos importante rescatar un alma? ¿Es menos importante ir a buscar los que están perdidos en el mundo? ¿Es menos importante sacrificarse para hacer una iglesia grande, poderosa, con entusiasmo, con gozo, con alegría, para atraer las almas que están perdidas? ¿O nos mostramos cómodos porque estamos entre las 99? Total. Ya estamos. Ese debería ser un santo celo de toda la iglesia y de todos los miembros, de edificar una iglesia fuerte, poderosa, gozosa, porque tenemos que salir en la búsqueda de almas perdidas, de los que no conocen a Dios. ¿Cuánta gente hay en el mundo que no conoce a Dios? ¿Cuánta gente hay en el mundo? ¿Cuántos jóvenes hay en el mundo perdidos en la droga y en la delincuencia? El Señor tendría gran gozo si la iglesia se predispusiera a hacer todo lo posible para cumplir esa misión y lo hiciera con el mismo gozo que este pastor fue a buscar a su oveja perdida.
Y el versículo 6 dice, y al llegar a casa, llegó el pastor con la oveja. No se imaginan lo cansado que estoy. Me cargué la oveja tantos kilómetros. No doy más. Y cuídenla, que no se escape ninguna, porque no voy a salir a buscarlas más. Se quejaba. Y miren lo que dice el versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Compartió el gozo con todos aquellos vecinos y amigos. Hizo una fiesta por una oveja que se había perdido. Y las 99 estaban hace, no sé, como ustedes. No, no tengo ganas, no puedo, no. Él había encontrado una que se había perdido. Hizo una fiesta. Y el versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Nosotros no necesitamos de arrepentimiento porque Cristo ya nos salvó, Cristo nos compró, Cristo nos redimió. Pero ¿cuánta gente hay en el mundo que necesita arrepentirse y encontrarse a Dios, encontrar a Dios, encontrarse con Él? Y la iglesia cómodamente, que un día no tiene tiempo, que un día que no puede practicar por esto, que no puede hacer lo otro, y la gente se va perdiendo. Y la misión de hacer conocer el poder de Dios es de todos. Y una iglesia que debe ser pastoreada. Es el otro tema. Dejarse pastorear. Nadie se deja pastorear porque cada uno sabe todo. Como los fariseos, ¿vieron? La tercera conclusión que llegamos sobre esta parábola es que hubo un contraste, se puso en evidencia un contraste. Los fariseos y los escribas eran indiferentes, egoístas, orgullosos, creían saberlo todo, como muchos supuestos cristianos. En cambio, Dios, el contraste es que Dios, contrariamente a la indiferencia de los religiosos, busca a los pecadores y se regocija cuando los encuentra. Entonces, la religiosidad externa y superficial carece de valor para Dios. Porque mucha gente acude a los templos y son hipócritas, falsos cristianos, y también hay falsos pastores que no muestran a Dios, no hacen conocer a Dios, sino que buscan un beneficio personal. No entienden el corazón compasivo de Dios. La iglesia debe entender que Dios es para toda la especie humana, que dio la vida de Jesucristo, pero se salvan solamente los que le aceptan, y la iglesia tiene que hacerlo conocer. La cuarta conclusión a la cual arribamos, o enseñanza que extraemos de esta parábola,
es que Jesús es el buen pastor. Él nos ama. Y un día nosotros también éramos ovejas perdidas. Un día, antes de conocerlo al Señor, también estábamos alejados de Dios. Tiempos atrás éramos perdidos e íbamos camino al infierno. Pero Jesucristo salió a nuestro encuentro y nosotros abrazamos ese camino. Esa fue la decisión más inteligente que hemos tomado en la vida, abrazar el camino de Jesucristo. Porque Él nos trajo la salvación y nos metió dentro del redil. Y estamos dentro de las 99. Pero solamente porque nos ama. No porque seamos dignos ni merecedores de tanta gracia. Es su amor. Es su profundo amor lo que le llevó a buscarnos. Él ama a todos, a los que están dentro y a los que están fuera, y espera que los que están dentro busquen a los que están fuera, porque dio la vida por todos. Siempre nos quiere a su lado, no quiere que nos alejemos del redil. Fíjense que es tan grande el amor del Señor que quiere que estemos siempre a su lado. No se cansa de nosotros. Yo si fuera el Señor me cansaría, no sé. ¿Ustedes? Él quiere que estemos siempre a su lado. Que no nos apartemos de Él. Porque cada uno de nosotros somos importantes para Él. Aquí la oveja se alejó por su propia decisión, se perdió por su propia elección y Dios nos perdona todo. Mientras estemos a su lado, siempre nos perdona. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón. Y la quinta y última conclusión a la cual arribamos es que la labor pastoral implica sacrificio, esfuerzo, dedicación. No es para cómodos. Un ministerio no es para cómodos. Debemos ser instrumentos para la restauración que Dios quiere de las almas, para buscar los perdidos, no a los caprichosos, a los perdidos. No a los que se van a otro redil, los que están fuera del redil. Por eso, cargó con el peso de la restauración. Nuestro buen pastor, nuestro gran pastor, todo el peso se puso las ovejas al hombro, dio su vida, murió en la cruz, para que nosotros podamos estar en el redil. La vida de su Hijo puso por nosotros para que nosotros no estemos entre los perdidos, para que estemos entre los restaurados y entre los rescatados por Él. Démosle gracias. Seamos agradecidos con Dios por todo lo que nos hizo. Muchas veces venimos al Señor con las quejas por los problemas. Señor, mira lo que me pasa, mira esto. Pero lo primero que tendríamos que hacer es ser agradecido por lo que Él hizo, por nuestras vidas, por nosotros. Nos recibió. Nos ama y quiere mantenernos siempre a su lado.
No te olvides, si vos te alejas de su lado, el primero que va a sufrir es el Señor, porque te ama. Amén.